Este es el programa personal de este canal. Entrevistas, datos de interés en Lucho Quiroz presenta. ¿Se acuerda del momento previo a volar? No podían quedarse las 24 horas en Mendoza. ¿Y cómo llegaron a convencer? ¿Qué fue lo que usted cree que convenció, más allá de la presión que ustedes ejercieron a los pilotos para emprender rumbo a Chile? No, yo creo que ellos fueron muy profesionales en eso. Por arriba de las presiones que teníamos que volver a Montevideo si ellos no cruzaban a Chile, en el momento que nosotros estábamos llegando al aeropuerto, cruza por el sur, por Malargüe, cruza un avión que llevaba ganado, llevaba ganado a Chile y volvía vacío, volvía con otra carga. Y los pilotos hablan con esta persona y le dice, sí, nosotros por Malargüe cruzamos y no tuvimos ningún problema. Y yo creo que eso fue lo que los decidió a ir hacia el sur, a ir hacia el paso de Malargüe y poder cruzar a Chile. Creo que creo que fueron seguros en eso y no fue la presión nuestra que los hizo cambiar de opinión. Es decir, creo que va por arriba de todo eso la profesionalidad de los pilotos. Es decir, después se dieron otras cosas que fueron lo que trajo como consecuencia la tragedia, pero no fue ninguna locura el ir hacia el Paso Planchón, si bien había que hacer casi 600 kilómetros hacia el sur, pero era una forma de cruzar, y además el paso Planchón es mucho más bajo que lo que sería el paso por el lado de la Concagua. Sí, claro. Sí, bueno, también el techo que tenía este avión para volar era muy bajo, ¿no? Entonces, exacto, eran 5.000 metros. Sí. Y por el paso Planchón era mucho más seguro de hacerlo. Bueno, tomaron la ruta adecuada en todo caso. Sí, no tengo ninguna duda. Claro. El avión que llegó al Plumillero, si no me equivoco, fue un DC-3, ¿no? Que emitía explosiones y botaba humo por todos lados. Exactamente, era un avión chico, de esos que tiene una ruedita atrás, las dos hélices al costado, un avión viejo que se usaba para el transporte de ganado o de vapor, que era. Claro. Bueno, pues con muchas más ganas uno puede sentir confianza después de ver algo así que remontó la cordillera, ¿no? Y sí, si ellos consiguieron cruzar y le dicen es seguro y está bueno el paso y no tenés problema, evidentemente los pilotos estos con un avión relativamente nuevo como era tenían muy buenas posibilidades de cruzar sin mayores riesgos, ¿no? Claro. En el vuelo, usted en la anterior conversación que tuvimos me habló de que parte de la tripulación con unos mapas les pidieron a ustedes que se fueran a sentar a otro lado. Usted estaba en el último asiento y se fue al primer asiento. Y nos hace pensar a todos de que ellos tenían ya una idea que se habían desviado del curso, ¿no? Sería ilógico haber hecho eso en unas circunstancias normales. ¿Llegó a usted a tener información acerca de eso, a saber realmente qué pasó para que les pidieran que se cambiaran de ubicación? Yo supongo que no querían que viéramos que estaban buscando un rumbo o estaban haciendo cálculos sobre el lugar donde estaban. No llevaban navegante, eran piloto, copiloto, mecánico, pero los pilotos tienen idea de esos temas. Yo creo que ahí hubo cosas que no coincidieron, que es... En esa época se manejaban por radiofaros y por estima, es decir, tiempo y velocidad. Instrumental. A determinada velocidad, tanto tiempo estuve instalado. Y a su vez había un viento muy fuerte del Pacífico hacia este lado de la cordillera que seguramente los frenó también y no sé si lo tuvieron en cuenta. Y se junta a su vez que ellos piden a Santiago poder empezar la aproximación al aeropuerto. Santiago los autoriza, es decir, ahí se juntan varias cosas que evidentemente al copiloto no le cerró, o a este señor que iba navegando no le cerró y fue a hacer los cálculos. Evidentemente se dieron cuenta que algo no cerraba, que por tiempo y velocidad no estaban en el lugar donde tenían que estar, y bueno, y ahí fue que cambiaron las cosas, ¿no? Claro, en todo caso, uno de los dos tripulantes fue el que estuvo allí junto con alguien más, me imagino Carlos Roque, ¿no?
Supongo que puede haber sido el mecánico, no sé dónde estaban en realidad, En ese momento porque ustedes esta están muy distraídos también jugando, ¿no? y Divirtiendo. sí, mucho, fíjate que me sacan del último asiento, me voy al primero y me olvido del tema, es decir, tampoco me compliqué demasiado el asunto y me tocó una ventanilla, iba mirando para afuera, así que no veía ninguna anomalía, así decir. Claro, comprendo. Sí, pues eso me hace confirmar por qué el copiloto seguía creyendo que había pasado a Curicó, porque esto de acá se da no mucho tiempo antes del momento del accidente, ¿no? Sí, en realidad estábamos paralelos, yendo paralelos a lo que sería Curicó, es decir, su rumbo verdadero, que era por Curicó, aproximación a Santiago, y nos íbamos en paralelo, pero por el medio de la cordillera. Ese fue el gran error y fue evidentemente hubo una duda de algunos de ellos y ahí empezaron a bajar. Quizás si el avión hubiera mantenido la altura no hubiera pasado. Bueno, no hubiera pasado ahí. Después más adelante las montañas cada vez son más grandes, así que o más altas. Claro. Sí, pues, y lamentablemente se da el impacto de todas maneras luego de las bolsas de aire y todas estas cosas que ya se sabe, ¿no? Que se han contado. Una de las preguntas que le quiero hacer ya pasando el momento del accidente, del impacto y el consecuente choque con el banco de nieve que amortigua, pues, de alguna manera el descender violento del fuselaje, es ya posterior. Y hay bastantes personas que hablan acerca de por qué no hicieron señales de humo, pudieron haber encendido una llanta, el tren delantero, algo para que los vieran. Y yo recuerdo que usted dio una respuesta muy contundente alguna vez. Me gustaría escucharla un poco más en detalle, o sea, ¿qué pasó? Porque me imagino que seguramente ustedes lo pensaron, pero tomando en cuenta la situación, el panorama y el momento, me gustaría que en retrospectiva nos explicara por qué no se dio eso. No se dio, teníamos dos cosas. Había un recipiente que por el olor suponíamos que tenía combustible, que tenía querosén, o querosina creo que se llama, y después estaba la llanta delantera del avión completa que la podíamos haber prendido fuego. Pero siempre nos dio miedo de que con qué controlábamos ese fuego. Claro. Es decir, no sabíamos las condiciones ignífugas que podía tener y no sabíamos si todo era ignífugo o de repente había combustible que estaba derramado y que se iba a prender todo fuego. Esa era una bala de un tiro solo. Es decir, nos podía salir muy bien y capaz que nos veían, o nos podía salir pésimo y nos quedábamos sin avión. Claro. Lo que representaba que íbamos a estar a la intemperie. Era muy difícil. Esa sí que era una decisión muy difícil de tomar. Y en realidad, entre el tiempo que sentís el avión y el tiempo que pasa por arriba tuyo es tan corto que de repente lo hubiéramos prendido y el avión ya no veía más. Exacto. Y lo podíamos haber prendido y a ver si alguien veía humo negro. Pero esas cosas son medio disparatadas. Hay que conocer un poco lo que es la estepa argentina, que de repente tú prendes un fuego y en el horizonte no hay nadie mirando para ese lado, o por algún motivo no hay nadie, y a nadie se iba a preocupar mucho. Era una locura eso. Es decir, era arriesgar el lugar donde teníamos para vivir, que es muy fácil desde tu casa decir, ay, ¿por qué no prendieron fuego? Pero podía ser una bala de un solo tiro. Prendíamos fuego el avión, no nos veía nadie nos venía a buscar. Y no nos olvidemos que estábamos a 3.600 metros de altura, donde las temperaturas llegaban a 30 y 40 grados bajo cero de noche. No era una cuestión de que me tiro a dormir y espero que me vengan a buscar al otro día. Era muy difícil. Claro, estamos hablando de un fuego difícil de controlar porque tendría que haber sido un fuego muy fuerte, distinto a algún fuego de repente como para, no sé, buscar qué hacer el té de tabaco que buscaron hacer en algún momento y esas cosas que son cosas muy... Claro, pero eso son cosas con un tacho y un fuego controlado. Pero acá
con una cantidad de incógnitas que no sabés si el avión estaba lleno de combustible adelante o había pedazos de cosas con combustible. Viste, la ignorancia era muy grande de todo eso. Sí sabíamos que había combustible en un determinado tachito ahí y que había una rueda, pero de ahí a quemar todo, que eso sí que era quemar las naves. ¿El olor a combustible se mantuvo siempre ahí arriba o por un largo tiempo? Sí, sí. No, había un aparato que era como una olla a presión, una cosa rara, que sí siempre tuvo olor a combustible, olor a queroseno. Pero nunca nos ocupamos mucho de ese tema porque era una locura prender fuego. Bueno, estaba bien, es una precaución, era el momento de sobrevivir y si no se tenían los conocimientos mejor era no hacerlo, ¿no? Y no teníamos los elementos, tampoco podías agarrar y dada la altura, la debilidad que teníamos y demás, decir, bueno, muchachos, si se prende fuego, empecemos a echar nieve. Tampoco teníamos la capacidad de trabajar o de movernos tanto y de conseguir nieve como para poder tapar o apagar ese incendio. Era preferible seguir vivos y en esa situación y viviendo en el avión y no quedarnos a la intemperie. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Lucho Quiroz presenta